¿Cómo estamos? Ya está. El micrófono es ahí, así que ¿Cómo? el micrófono es este, así que Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de Juan Carlos Alac, profesor titular regular de Economía Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas y profesor invitado en la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés. Es economista, por cierto, y es doctorado en Harvard, especializado en políticas de exportación y políticas productivas. Y quiero subrayarlo porque hace un minuto nomás hablábamos de que muchas veces las políticas, la discusión, el debate sobre política de exportación está escindido del debate sobre políticas productivas. Y Juan Carlos es alguien que hace un esfuerzo por integrar. Eh, Hoy lo vamos a escuchar exponer un paper que se llama ¿cómo se llama exactamente? Transformaciones. Ahí está. Hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego. Yo sospecho que la palabra posible debe tener una importancia relevante. eh, no solamente lo sospecho, sino que lo sé porque he visto el paper. Entonces, los invito a escucharlo y les quiero recordar que las preguntas, eh, el vehículo de las preguntas es el chat, para que no nos desordenemos demasiado. Le vamos a dar a Juan Carlos un tiempo tipo 45 minutos, si es un poquito menos o un poquito más, no importa, para que exponga y luego escucharemos el debate, las preguntas, el intercambio. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Adelante. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Es un honor para mí poder presentar este trabajo. Quizás déjenme, antes de empezar a presentar el trabajo en sí, contarles un poco cómo se originó. La concepción de este trabajo fue hecha por Fundar, que es un think tank joven, relativamente nuevo, tiene 2 o 3 años, eh, y que tiene como uno de sus objetivos identificar áreas de las políticas donde hay una coincidencia de la mirada entre distintos, adentro del espectro político, pero sin embargo hay donde haya una necesidad de trabajar esa mirada común. Y bueno, identificaron Tierra del Fuego el régimen de Tierra del Fuego como una de estas áreas, donde verdaderamente hay una mirada bastante coincidente sobre la necesidad de hacer algo, de que algo no está funcionando bien, pero hay muchos mitos, mucha opacidad con respecto al régimen, y bueno, en particular lo que voy a describir más el subrégimen industrial. Eh, y entonces, bueno, cuando me convocaron a participar de este trabajo, no lo dudé, porque yo también siempre tuve interés en meterme más y conocer esta problemática. Y bueno, y tratar de contribuir aportando unos lineamientos de una posible solución. Este es un trabajo de más de un año, lo codirigí con Tomás Bril Mascareñas, que es el director del área de desarrollo productivo de Fundar, y participaron muchas personas, un equipo grande, personas con distintas backgrounds, trayectorias académicas, diversidad, ¿no?, de esas trayectorias, también diría diversidad ideológica bastante. Y bueno, y llegamos a producir esto, son 3 trabajos en realidad, donde hay primero 3 documentos de trabajo que conforman todo el estudio. Primero un diagnóstico, después una propuesta de reformulación del subrégimen industrial, y tercero un análisis de viabilidad de la transformación productiva de la provincia.
Si les anticipo un poco el resumen de todo el trabajo, las conclusiones principales, después empiezo a ahondar en cada una de ellas. En primer lugar, bueno, la conclusión de que es necesario reformular el subrégimen industrial. eh, Tiene y ha tenido un elevado costo fiscal, este costo fiscal fue creciendo con el tiempo. Los beneficios, a pesar de este costo, los beneficios no han logrado generar actividades sustentables. En segundo lugar, la parte optimista, buena del estudio es que existe una oportunidad importante de diversificación productiva en Tierra del Fuego hacia sectores dinámicos con potencial para crear empleo y exportar. O sea, existe un potencial de transformar productivamente la provincia. Los sectores, después hablo un poquito, son varios, entre los más importantes, turismo, economía del conocimiento, también energía, petroquímica, hay proyectos de polo logístico antártico, polo académico y científico. Y quizás lo más importante de todo esto es que la transformación cierra en términos de si se pudiera reformular el subrégimen industrial, y nosotros hacemos una propuesta, tendría como consecuencia un ahorro fiscal sustancial que alcanzaría los recursos para, serían más que suficientes para las inversiones necesarias para desarrollar los nuevos sectores productivos, estos sectores que permitirían transformar la estructura económica de la provincia hacia actividades sustentables. Y también el nuevo empleo creado por estas nuevas actividades también serían de una magnitud similar a la pérdida de empleo que generaría la reformulación del subrégimen siguiendo los lineamientos de nuestra propuesta. En resumen, esto que les acabo de decir en números, en el gráfico de la izquierda que tienen acá, verían lo que es, por un lado, la propuesta de reformulación del subrégimen industrial implicaría un ahorro fiscal acumulado en 11 años, que es el periodo gradual, el periodo gradual de implementación gradual de esta propuesta de reformulación, implicaría un ahorro fiscal de casi 6.000 millones de dólares y una pérdida acumulada de empleos de más de 7.200, nos da 7.254 empleos. Bueno, ya les voy a contar más de cómo generamos estos números. En la parte derecha está los recursos necesarios para generar la transformación productiva de Tierra del Fuego. Por un lado, hay unas necesidades de aproximadamente 5.000 millones de dólares de compromiso financiero, que es menor al ahorro fiscal que se generaría. Esto incluye tanto inversión pública como financiamiento público al sector privado, que esto no necesariamente es pérdida de este dinero, son garantías, avales. Y también un programa de protección social y reconversión laboral que tendría un costo relativamente menor, a pesar de ser un programa generoso, para atender a las personas afectadas por esta transformación. Y como les decía, la creación de nuevos empleos que se generarían con el desarrollo de estas nuevas actividades, lo estimamos aproximadamente en más de 7.600 empleos, que es en el orden de magnitud de los 7.200 empleos que se perderían. Es móvil Bueno, como les decía, son tres partes. La primera es un diagnóstico. El diagnóstico va a ser muy breve y les voy a decir los elementos básicos que van a ser necesarios para el argumento que hacemos. En primer lugar, el régimen tuvo un objetivo geopolítico, y en gran medida es de poblar la isla. Y ese objetivo en gran medida se cumplió. La línea naranja marca la población en Tierra del Fuego, y desde que se creó, se promulgó la ley en 1972 hasta ahora, la población se multiplicó por 14,
mientras que en Argentina se multiplicó solamente por 2. Un segundito, perdón. Se multiplicó por... No, volvelo atrás, por favor. En términos de empleo industrial, también la línea azul, ven el empleo industrial en Tierra del Fuego. Por favor, a ver si así funciona mejor. Ahí está, perfecto. En Tierra del Fuego también el empleo industrial se triplicó entre 1996 y 2021, creciendo el 30%. A pesar de que se cumplió este objetivo, gran parte de nuestro argumento es que este objetivo ya se cumplió. Ahora se puede seguir cumpliendo este objetivo sin tanta erogación de recursos y permitiendo a la provincia tener actividades autosustentables que incluso le permitirían seguir creciendo. Ese es el argumento principal. No es una crítica hacia atrás necesariamente, es pensar hacia adelante. En el estudio nos vamos a focalizar en el subrégimen industrial. Entonces, un segundo, decir qué es el subrégimen industrial. Hay todo un régimen en Tierra del Fuego amparado por la Ley 19640 de 1972. Tiene muchas provisiones. ¿Qué año, perdón, de nuevo? 1972. Adelante. Tiene muchas provisiones. Por ejemplo, los habitantes de la isla no pagan impuesto a las ganancias, no pagan IVA a los bienes que consumen. Nosotros no nos metemos con todas esas provisiones, nuestra propuesta es solamente con lo llamado el subrégimen industrial, que es el que regula la entrada al continente de productos transformados en Tierra del Fuego. Eso solo es. Pero es lo que genera gran parte del costo fiscal, es eso. Entonces, por eso el foco en el subrégimen industrial. Genera 3.900 millones de facturación al continente en 2021, este es dato de 2020. Todo este estudio va a estar referenciado en el año 2021. Entre 2021 y el día de hoy han pasado cosas, creemos que más o menos refleja la situación. Quizás como elemento central se restringió mucho más la importación de bienes por las restricciones que todos conocemos. La cantidad de empleo es de 10.814, al menos en 2021, el empleo promedio, y el costo fiscal, que ya les voy a hablar en un segundo, que nosotros computamos del subrégimen industrial, es de 1.070 millones de dólares anuales. Esto es más del 85% de lo que sería el costo fiscal de todo el régimen. Solamente para aclarar nuevamente, no proponemos ningún cambio en el funcionamiento del resto del régimen establecido por la ley. O sea, gran parte de la ley queda vigente, es solamente el subrégimen industrial, pero es el que causa más del 85% del costo fiscal. Metiéndonos ahora en el subrégimen, el punto central es que la electrónica es el gran sector dentro del subrégimen, es más de 3/4 del empleo, más de 3/4 de la producción. Hay otros sectores, como confecciones, pesquero, textil, plástica, pero electrónica es la principal. Y dentro de la electrónica hay 3 productos que tienen más del 94%, tienen el 94% de la facturación de la electrónica, que son celulares en primer lugar, televisores en segundo lugar y acondicionadores de aire en tercer lugar. Entonces, nuestro estudio en la parte más cuantitativa se va a focalizar en estos 3 bienes y va a extrapolar al resto de los bienes los resultados. Bueno, una de las conclusiones principales del estudio es algo que no sabíamos antes y que creemos que no está establecido en la discusión pública, que es que además de ser un régimen de beneficios muy importante y oneroso, está mal diseñado en términos de los incentivos que genera. Hay 2 impuestos principales, que son, el costo fiscal viene de 2 impuestos principales, el IVA y los aranceles a la importación de insumos que están eximidos, y el IVA también. Es importante destacar que el IVA eximido no es solo el IVA, el valor agregado en Tierra del Fuego, sino
es el IVA que corresponde el valor agregado en Tierra del Fuego y lo agregado no en Tierra del Fuego, que es casi todo importado. Entonces, el beneficio fiscal está atado a la facturación, no al IVA. Se devuelve el crédito fiscal, una empresa en Tierra del Fuego le vende, digamos, a Frávega por 100, le cobra un IVA de 21 a Frávega, típicamente esos 21 sería un débito fiscal que tiene que pagar a la FIP. En este caso, en vez de hacer eso, se lo queda. Más allá de que compre más bienes importados o menos, o que produzca más, se produzca más nacionalmente o menos, el cobro del crédito fiscal, ese beneficio fiscal, es el mismo, independientemente de qué actividad haga en Tierra del Fuego. Con los aranceles ocurre algo parecido, porque el bien final está protegido y el insumo no tiene arancel. Por lo que la protección efectiva es mayor cuanto más se importe. Entonces también termina pasando que los incentivos, de nuevo, el beneficio está atado a la facturación, porque es lo que está protegido con el arancel al bien final. Lo que implica que a pesar de los cuantiosos recursos fiscales, en el margen no hay incentivo fiscal para la agregación de valor. Que parece un poco loco, pero es así. A pesar de todo lo que se gasta, en el margen no hay incentivo fiscal. Claro, con este esquema de incentivos, las empresas tienen todos los incentivos a importar todo lo que pueden y no producir casi nada, porque el beneficio es el mismo. Por eso se lo regula. Y la regulación es estricta en sentido, cada producto tiene un proceso productivo aprobado, donde se dice exactamente qué parte del proceso productivo se tiene que hacer en Tierra del Fuego y qué parte se puede importar. En la electrónica eso es el kit, lo que se importa. Se establece exactamente. Son 3 productos los que vamos a analizar que dan cuenta de casi todo el costo fiscal. En el caso de los celulares, la única actividad productiva es el ensamblado. No hay otra, es una línea de montaje de entre 20 y 30 personas, creo que es más entre 25 y 30. Van ensamblando las partes en el celular y bueno, chequeando, hay controles de calidad. No quiero trivializar la actividad de ensamblado, pero descriptivamente es eso, es actividad de ensamblado. Después el embalaje. En los televisores, además del ensamblado, que es un proceso un poco, es una línea de montaje bastante más corta, son ya piezas más armadas, se hacen las placas electrónicas, que también se hacen para todo el resto de los productos electrónicos que se hacen. La placa electrónica, ¿qué es? Es también de alguna forma una línea de montaje automatizada, son máquinas súper modernas, que van insertando los chips en una placa vacía, que ya está diseñado, ya está marcado dónde va cada chip. Esos chips vienen importados y son máquinas súper modernas, precisas, verlas es impresionante, van colocando una rapidez altísima los chips sobre la placa. Después otras placas más grandes se insertan manualmente y bueno, después se le hace algún recubrimiento para darle estabilidad a toda la placa. Eso se hace en todos los productos, después voy a hablar más de las placas, excepto en celulares donde no se hacen. En Brasil sí se hacen, para los celulares también. Y en los acondicionadores de aire, además del ensamblado y las placas, se hace mucho en los cañitos de bronce, no todos. El aire acondicionado tiene 2 grandes partes, o hay 2 partes, el condensador y evaporador, pero tiene muchas conexiones entre ellos. Esas conexiones, los otros vienen ya armados, muchas de esas conexiones son esos cañitos de bronce que desde un rollo de esos tubos de bronce se corta, se pliega, se hace actividad de soldadura, típica actividad metalmecánica que uno ve en cualquier lugar en la metalmecánica argentina. Eso es lo que se hace, y eso está estipulado. Entonces, nadie va a hacer otra cosa de lo que se dice y todas hacen lo mismo. Estuve una semana visitando plantas, principalmente en Río Grande, también en Ushuaia. Quienes hacen el mismo producto hacen lo mismo. Quizás en lo que se diferencia es en la eficiencia productiva, se trata de ser más eficiente, pero no hay incentivo a la innovación porque no hay ganancias en eso, siempre conviene más traerlo importado que es más barato. Pero lo que termina siendo es un sistema encorsetado que no incentiva la innovación. A la vez también el régimen está también diseñado en términos de solamente premiar las ventas al mercado externo, no la exportación.
A la exportación se la premia también, pero se la premia de la misma forma que se la premia en continente. A la exportación siempre se la premia. La exportación no paga IVA, se le devuelve el IVA. Y en los casos en que están en algún régimen de importación temporaria, no paga arancel tampoco a los insumos. Entonces, una empresa que exporta no gana mucho con ir a Tierra del Fuego. Esos beneficios están en continente también. Entonces, el régimen de Tierra del Fuego dice, lo que pide a gritos es empresas principalmente ensambladoras que tratan de tener el menor valor agregado posible sujeto a la regulación. Eso. Consecuencia, una estructura productiva sin incentivos a la agregación de valor, falta de innovación, orientada al mercado interno y dependiente de los beneficios fiscales aduaneros, con un significativo costo fiscal para el Estado nacional. No solo es un régimen de promoción económica que no ha promocionado la actividad, no le ha permitido cada vez ir retirando los beneficios, sino que cada vez pide más beneficios. Han crecido los beneficios y los nuevos productos tienen más beneficios y menos valor agregado que los viejos productos. En vez de evolucionar, involuciona. El último producto fueron los celulares, que ya les voy a describir más en términos de comparación de valor agregado. Hay otras exenciones impositivas, pero es relativamente menor. Hay una exención total del impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque es menor. Protección comercial tiene, como en todo territorio, los aranceles a los bienes finales. Hay también un diferencial desde hace un poco más de 10 años, hay un diferencial de impuestos internos de casi 10 puntos. O sea, para productos electrónicos. Productos electrónicos hoy paga 19% de impuesto interno un producto electrónico importado y el producido en Tierra del Fuego paga 9,5%. Eso lo tomamos, ahora voy a hablar en un segundo, como una medida de protección comercial. Los aires acondicionados tienen antidumping y además están las licencias no automáticas, bueno, y hoy todas las restricciones cambiarias para acceder a insumos importados. Hacemos una estimación del costo fiscal. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, bueno, ¿cuánto recauda hoy el Estado versus cuánto recaudaría si no hubiera subrégimen industrial? Esa es la cuenta que hacemos. Claro, cuando uno dice si no hubiera subrégimen industrial, si no estuvieran los beneficios del subrégimen industrial, pasan cosas. Entonces, bueno, todas esas cosas, tenemos un modelo de simulación que trata de ver qué cosas pasan y en función de lo que pasa, medimos cuánto se recaudaría. De todas formas, el impacto de esa respuesta de la economía a los incentivos fiscales no es tan importante. Entonces, les hago una cuenta básica para que tengan idea de dónde viene el costo fiscal. Son dos impuestos, básicamente, que se perdonan. Como les dije, el IVA y el arancel. En la cuenta más básica, si dejara de haber producción en Tierra del Fuego y todo lo que se produce en Tierra del Fuego se pasara a importar, y esos productos que ahora se pasarían a importar, pagarían IVA y pagarían arancel de importación. Eso sobre un 21% de IVA, sobre una facturación, el IVA nada más. Dije bien, IVA y arancel. 21% sobre una facturación aproximada neto de IVA de 3.000 millones de dólares da 630 millones de dólares. Entonces ese es el componente principal del costo fiscal. El otro es el arancel de importación que pasaría a importar. Que bueno, tiene que hacer eso, depende del producto. Los celulares tienen un arancel de importación de 16%, los televisores de 20%, los acondicionadores de aire de 18%. Haciendo la cuenta más o menos, les va a dar lo que está ahí. Es verdad que si hay una producción que se mantiene en Tierra del Fuego, que en nuestra simulación algo se mantendría, removiendo todo, que no es lo que es nuestra propuesta, removiendo todo el subrégimen industrial, la recaudación sería un poco menor porque el arancel sobre los insumos es menor que el arancel sobre el bien final. Entonces, si se importaran los insumos como se importan ahora, en vez del bien final, la recaudación sería un poco menor. Acá está la cuenta bien hecha, estimando exactamente cuánto se produce y cuánto se deja, y da esos 1.070. La Secretaría de Ingresos Públicos calcula, que es, bueno, no tengo que, en esta presentación y ante esta audiencia, exagerar lo que significa en términos de recursos fiscales y lo que se podría hacer con este dinero. Ahí tenemos puesto 87 por términos de, si uno lo piensa como
política productiva de alguna forma, científica, tecnológica y productiva, es el 87% del gasto anual en ciencia y tecnología. Todo el gasto en ciencia y tecnología. Eh, Hay una cuenta que hace la Subsecretaría de Ingresos Públicos que es de gasto tributario, que da 500 millones más que lo que nos da a nosotros. Las fuentes de diferencia son tres las principales. Una es que ellos lo estiman para todo el régimen, nosotros lo estimamos solo para el subrégimen. La diferencia más, nosotros no tenemos una estimación así tan precisa para todo el régimen, porque requiere acceso a datos que no tenemos, como ingreso de las personas para pagar el impuesto a las ganancias que pagan las personas, pero serían 150 millones de dólares más o menos, no más que eso. Otra parte es que esta cuenta que hace la subsecretaría dice, bueno, el diferencial de impuestos internos lo tomo como un gasto tributario, de alguna forma como un costo fiscal, ¿no? Dice, en realidad el Estado se está perdiendo de recaudar la alícuota alta del 19% que pagan los electrónicos importados, lo poco que se importa. Nosotros decimos, no, ese 19% no es una decisión de política tributaria, es una medida de protección comercial. Sin querer proteger, la medida tributaria sería ponerlo en la alícuota que está el bien doméstico, que lo calculamos al 6,55, que es la propuesta nuestra, que es en lo que estuvo, excepto los últimos 2 años que subió. Estuvo desde su creación en 2009, está en ese nivel. Y el tercero es el impuesto a las ganancias, que nosotros no lo contamos, creemos, no tenemos los datos, pero gran parte son ganancias de las empresas del régimen. Pero si no hubiera régimen, subrégimen, y se importara, tampoco se recaudaría impuesto a las ganancias por la importación. Entonces, en nuestra comparación, cómo calculamos el costo fiscal, no lo estamos juntando. Eso daría cuenta de la diferencia. Bueno, entonces paso a describir nuestra propuesta de reformulación. En concepto, la propuesta es, primero, una propuesta gradual de implementación en 11 años, que en concepto lo que busca es, en vez de incentivar o dar incentivos proporcionales a la facturación, darlos en función al valor agregado. En términos concretos, implica empezar a cobrar al kit que viene importado, cobrarle el IVA y cobrarle el arancel a los insumos. Se mantendría la exención al valor agregado en la isla y en el resto del continente también, pero es muy poco, y la protección efectiva que da el diferencial arancelario entre el arancel a los insumos y el arancel al producto final. Eso se mantendría. Entonces, de nuevo, esa facturación que se divide en valor agregado en Tierra del Fuego y valor agregado afuera, la parte de valor agregado afuera dejaría de tener beneficios fiscales asociados, lo que se produjo afuera, tendría solo la parte producida domésticamente. Eso generaría una reducción sustancial de beneficios y un mejoramiento del esquema de incentivos. En la gradualidad, como la planteamos nosotros, primero se empezaría a cobrar IVA, la alícuota creciente durante 5 años del 2 al 6, después la restitución del arancel a la importación entre el año 7 y el año 11. No se modificarían ni la tasa estadística ni los aranceles a la importación, eso no se tocaría. En los impuestos internos se bajarían y se unificarían en la alícuota que rigió casi todo este tiempo de 6,55 para la producción nacional, excepto para los celulares que para evitar un aumento de precios se bajaría al 0%. Todo esto gradualmente. Se eliminarían barreras no arancelarias desde el año 1 y bueno, hay otros dos impuestos, impuesto provincial se mantendría del 1,8 y ya está establecido un aporte a un fondo de ampliación de la matriz productiva que fue establecido en la renovación del régimen hace 2 años, que las empresas tienen que pagar un 15% de lo que actualmente cobran por crédito fiscal, lo tiene que aportar un fondo para la ampliación de la matriz. Eso se mantendría. ¿Qué implicancias tendría esta propuesta? Para eso creamos un modelo de simulación que nos dice qué pasaría. Entonces se los explico en un segundo. Por un lado, comparamos nosotros producción nacional y producción importada.
desde la óptica del retailer, el distribuidor en continente que tiene que elegir, ¿le compro un celular a un productor en la isla o lo importo? ¿No? En depósito del retailer, digamos un Frávega, un Simundo si quieren. Calculamos los costos, la estructura de costos, que hicimos un trabajo muy duro de tratar de estimarlo. Creemos que están bastante bien estimados. No es información que nos han dado ni las empresas ni la cámara que agrupa a la producción electrónica. Nos pasaron datos, usamos algún dato, pero no la estructura de costos completa, y si nos pasaron algo, no encontramos que tenía las características aceptables para considerarlo una verdadera estructura la verdadera estructura de costos. Entonces, por un lado están los costos reales, por otro lado están los costos impositivos, más el equivalente arancelario cuando hay vigencia de barreras no arancelarias. Entonces, esto conforma el precio nacional y el precio importado, que sería el precio relativo nacional importado que enfrenta el retailer. Este precio relativo, que básicamente también refleja el costo relativo, tiene impacto en dos vías. Por un lado, desde el nivel del consumo, el precio relativo va a determinar decisiones de consumo de los consumidores. Y por otro lado, también la diferencia de costos, que es ese costo relativo es igual al precio relativo, en nuestro modelo el supuesto es que el markup es igual, va a tener implicancias en la localización de las empresas. Es decir, si se abarata el costo de proveer desde el exterior un producto electrónico versus la producción nacional, va a haber incentivo a las empresas a relocalizarse hacia afuera. Entonces eso va a determinar la demanda nacional importada, va a determinar la producción, la importación, el empleo y la recaudación. Entonces primero déjenme un poco mostrarles la estructura de costos, que acá quizás está gran parte es interesante verlo. Si ustedes ven acá, este es el ingreso unitario, que es importante destacar que desde el punto de vista del productor en Tierra del Fuego, digamos Mirgor, tiene dos componentes. Tiene un componente que es el precio neto de IVA y tiene el IVA, que típicamente desde el punto de vista del comprador, el comprador solo le importa el precio neto, porque el resto, un Frávega cuando compra, solo le importa esta parte de la izquierda, gris, se me va el mouse, porque el resto va a ser un crédito fiscal que lo va a descargar contra el IVA ventas. ¿Sí? Pero todo esto va a ser ingreso para el productor de Tierra del Fuego. ¿En qué se va esta plata? Principalmente es el pago al kit importado, que es la barra más grande, es eso, es el componente principal de la estructura de costos. Después hay otras cosas, es relativamente menor, el costo laboral quizás es más significativo, más en los aires, y la parte de arriba serían los beneficios netos o si quieren extraordinarios, más allá del retorno normal que tienen las empresas. Tres cosas a destacar. Primero, lo que les dije, el principal componente del costo es el kit importado. Segundo, el valor agregado local es mayor en acondicionadores de aires que en televisores y en celulares. Y tercero, que el precio que paga el retailer neto de IVA, lo que verdaderamente le cuesta al retailer, es menor que el costo de producción, por este asunto del IVA. Y esa es la parte de subsidio, digamos. Se está subsidiando costos más altos del precio verdadero que tiene en cuenta el retailer cuando lo compra. Entonces es un elemento central. Y este es el otro gráfico que les quiero mostrar, que es también interesante. Esto es el 100% ahora puesto en valor absoluto. Si el precio, esto es en 2021, el precio promedio, el ingreso unitario del productor, el precio promedio de venta, incluido IVA, fue 171, eso se compone de 141 de precio neto de IVA y 30 es el crédito fiscal de IVA. El importado fue 121 el precio CIF, más aranceles y otros impuestos de importación, 64. Lo que da, y esto es algo un poco a destacar, que a diferencia de lo que se piensa, el precio local es menor al import parity. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Hay una agua, digamos, si hoy se removieran los beneficios del régimen,
estos son los precios al retailer. Después el retailer aplica un markup sobre esto, pero en primer lugar se abaratarían los productos importados, los 3 productos, se encarecería el producto nacional por la remoción de los beneficios. En promedio, en el caso de los teléfonos celulares, quedaría neutro, acá da un aumento de 2%, el precio promedio ponderado de los celulares. En el caso de los televisores y de los acondicionadores de aire, el precio promedio subiría, principalmente porque parte del costo fiscal hoy subsidia consumo. Esto que les mostré, un precio más bajo que el import parity. Siempre está la posibilidad de acompañar esta propuesta de una reducción arancelaria y en televisores y en acondicionadores de aire, de reducción de los impuestos internos, que en nuestra propuesta se mantienen en el 6%, siempre se lo puede bajar. Básicamente en ese punto no es una medida que afecte mucho al régimen en sí, porque no daría preferencia a producción nacional versus importada, sino es una decisión de política tributaria de costo fiscal versus precio al consumidor. Entonces ahí ya más no nos metemos, porque no es el tema, ya es otro tema, digamos. ¿Qué precios al consumidor queremos y cuánto estamos dispuestos a financiarlo? No pasa, lo pasa. Bueno, esa es la propuesta en términos de la reformulación del subrégimen industrial y sus implicancias. No seríamos tan enfáticos en proponer esta reforma del subrégimen si no fuera que, por otro lado, Tierra del Fuego ofrece enormes oportunidades de desarrollar nuevas actividades. No es trivial eso. No es un desierto donde no puede pasar nada y queremos que esté poblada y tenemos que es la única forma de mantenerla poblada por geopolítica o por la razón que querramos, dar subsidios fiscales. Hay otra forma de hacerlo, mucho mejor, que le daría autosustentabilidad a la provincia y posibilidades de desarrollo mucho más grandes. Entonces esto es lo que hacemos en esta tercera parte, donde es principalmente el análisis de viabilidad. Acá hay menos, quizás, trabajo original de tratar de, quizás, es más un trabajo de recabar lo que está hecho, no hay mucho que se puede inventar, hay gente que ha trabajado planes de desarrollo de estos sectores ya en la provincia, se han hecho bastantes cosas, es recabar eso, darles una mirada común, una interpretación común, para poder ponderarlo en términos de cómo se conjuga esa posibilidad de crear nuevos sectores, lo que requiere de inversión, que alcance la plata con lo que se ahorra por el resto, y que también la creación de empleo sea suficiente. Entonces ese fue el trabajo que hicimos. No les voy a hablar tanto de los detalles, si me preguntan, les voy a decir porque nos vamos de tiempo, les voy a decir el concepto general acá. Esta parte hay 2 dimensiones, una dimensión sectorial, que es esto, el desarrollo de los nuevos sectores, que ahora les digo 2 palabras, y hay una dimensión sociolaboral, que es este programa de protección social y reconversión laboral, donde no proponemos un programa concreto, se puede hacer de 1000 maneras, sí damos un marco de referencia de cómo podría ser un programa y cuánto costaría. Un programa razonable que daría tanto protección social a quien esté afectado como posibilidades de reconversión laboral. Y es lo que les mostré al principio, el costo es relativamente menor con respecto al costo de las inversiones para ampliar la matriz productiva. Sí, una conclusión fundamental es que tiene que estar, es fundamental generar el compromiso del gobierno y los actores en Tierra del Fuego tienen que ser protagonistas en la implementación de esta transformación productiva. Los sectores son varios. Acá tenemos el trabajo, el tercer documento del trabajo detalla, va con bastante detalle en qué consistirían estos programas y estas posibilidades, estos planes de desarrollo de estos sectores. Los principales serían turismo, en orden decreciente de posibilidad de generación de empleo. Turismo, que es obvio, la posibilidad de desarrollo del turismo en Tierra del Fuego es enorme. Para quien viajó es clarísimo que está subdesarrollado, falta infraestructura, falta desarrollo de esa capacidad.
el cielo es el límite. Necesita mucha inversión, pero justamente es lo que generaría la reformulación del subrégimen, es lo que permitiría tener los recursos para poner plata en desarrollar el turismo. Y esto se hizo, en Salta se hizo, por ejemplo, y estudiamos el caso de Salta. Hay muchas medidas que se pueden tomar para desarrollar el turismo. Hay que tener un foco, también un foco de gestión en hacer esto. Economía del conocimiento es un sector con muchas posibilidades de desarrollo. Acá también muchas localidades han desarrollado la industria del software en particular. Están las condiciones para hacerlo, con poco, se conocen las políticas, cuáles son para generar aglomeración, efectos de aglomeración en la producción de este tipo de sectores, es algo posible. Energía y petroquímica, Tierra del Fuego tiene muchísimo gas y ese gas puede ser explotado más y también agregar valor agregado a través de, hay distintas alternativas de cómo generar otros productos petroquímicos. Hay proyectos de infraestructura portuaria que ya se están realizando, particularmente hay puerto en Río Grande, puerto en Ushuaia también, puerto en Ushuaia ya hay, pero ampliarlo, pero particularmente un puerto en Río Grande, de generar un polo logístico antártico en torno a estos puertos. También un polo académico y científico, y bueno, y otras actividades que se describen, agricultura, forestal, otras actividades. Hay ejes transversales que son necesarios atacar, hay una falta de infraestructura urbana y habitacional hoy en día, es una restricción importante, y también el desarrollo de un ecosistema emprendedor. Que algo central acá es hoy, hay un faltante de capacidades estatales en la provincia de Tierra del Fuego para encarar un desafío como el que hay que encarar, y de energía y foco de gestión en hacer esto. Pero es algo perfectamente posible. Y es muy difícil que eso pase cuando todo el foco y la energía de una provincia están puestas en defender los beneficios existentes. Entonces, estamos bastante convencidos de que esto es perfectamente posible, pero en el marco de un compromiso de remoción paulatina de gran parte de los beneficios fiscales, pero también de apoyo al desarrollo de nuevos sectores. Entonces este es el desafío, ¿no? Generar este compromiso. En términos, estos son la desagregación de los números que les presenté al principio, en términos de generación de empleo, gran parte sería el turismo, 4.000 puestos de trabajo, economía del conocimiento. Estos son estimaciones, o sea, sujeto a error, es la mejor estimación posible. Hemos tratado de ser conservadores acá en la estimación de los números, pero aún así la posibilidad de generación de empleo es de una magnitud similar o mayor de la pérdida de empleo que se generaría reformulando su régimen. Bueno, acá tienen la lista, energía y petroquímica ya es menos porque es muy capital intensiva, la infraestructura portuaria 300, bueno, los otros tendrían menor capacidad de generación de empleo. Y las inversiones requeridas, acá tenemos las inversiones públicas y las inversiones privadas, de nuevo, montos perfectamente alcanzables con los ahorros generados. Entonces, las conclusiones, con esto termino. A pesar de que siempre las propuestas con respecto a Tierra del Fuego tienen un tono de dureza y de oscuridad, lo que quiero resaltar es que se puede hacer y se puede hacer con un horizonte de luminosidad. Hay posibilidades de hacerlo, hay posibilidades de hacerlo bien, y donde la provincia termine logrando la autosustentabilidad y la expansión, ¿no? Eso es perfectamente posible. Entonces, la transformación productiva basada en la diversificación y la sustentabilidad es necesaria y es posible, ese es el mensaje principal que queremos transmitir. Puede lograrse sin resignarse el nivel de empleo agregado y financiarse a partir del ahorro fiscal generado. Y obviamente, cambios de este tipo solo se pueden lograr, creemos, construyendo acuerdos políticos amplios y con la sociedad y el gobierno de Tierra del Fuego como protagonistas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a cambiar el mecanismo. No vamos a hacer preguntas por chat, vamos a dialogar. Y creo incluso que hay alguien ya que es Juan Carlos que quería decir algo, ¿no?
¿Es así, Juan Carlos? Efectivamente, por empezar, felicitaciones a mi tocayo, porque se ha metido con un tema recaliente y de una manera más que interesante. Y por supuesto que tengo que subrayar una palabra que dijo Pablo, que es transformación posible. Ahí nos vamos a agarrar a ver qué podemos hacer. 3 puntos quiero hacer. La primera, una asimetría, por alguna información específica que tengo, capaz que me falta una información de último, una asimetría con respecto a la extensión del régimen. Los muchachos que ensamblan celulares, bla, bla, Juan bla. Carlos, espera. Un minuto, Juan Carlos. ¿Se escuchaba igual ahí? Al principio se escuchaba. A ver ahora. A ver, Juan Carlos. La sinarquía internacional me está cagando, es Dale, evidente. dale. Ese soy yo. Bueno, Ese soy yo. bueno, la primera cosa es la siguiente. Hay una asimetría con respecto a la extensión de los beneficios desde el punto de vista del sector. Y si yo te vine informado, los muchachos que ensamblan celulares consiguieron una extensión hasta 2035, mientras que los tipos que están en textil están con el Jesús en la boca porque todavía no han conseguido nada y el régimen se cae cualquier día de esto. Digo porque estamos delante de un flor de problemón. Ojalá me parece que es así. La segunda cosa, complementando, Juan Carlos, todo lo que has hecho, es el tema de los costos de transporte. Porque yo lo que escucho es que vos querés hacer una cosa muy interesante, que es cambiemos la regla de juego dentro de los sectores para que tenga más sentido hacer incentivo a la producción nacional, pero metamos los costos de transporte. No hay forma de eludir el hecho de que vas a ensamblar algo, para lo cual tenés que transportar la materia prima 3.000 kilómetros al pedo, lo ensamblás otros 3.000 kilómetros al pedo. Un amigo mío, que está en la parte textil, no voy a decir cuál es el producto por estilo, yo le dije una cosa muy elemental, escúchame una cosa, te saco todos los beneficios, es inviable, es inviable. Entonces acá la pregunta que tenemos que hacer es la siguiente, no, ¿qué fue lo que quisieron hacer en 1972? Dentro de 50 años, ¿queremos ver celulares? ¿Queremos ver? Y la respuesta es no. Ahora empezamos a hablar. Porque el tema de los costos de transporte no tiene solución. Y es cuantitativamente muy importante. Entonces voy a la tercera cosa, que es el tema de los sectores en los cuales se está pensando. Acá hice una clasificación obvia, pero muy importante. Turismo. Crucial, querido. Si vos querés ir a ver el Gran Cañón del Colorado, tenés que ir hasta ahí. Capaz que es un lugar de mierda, no sé. Ahora, economía del conocimiento. ¿Por qué lo tengo que poner ahí? Mejor dicho, que se ponga. Pero si a raíz de eso tengo que poner para que vayan los muchachos, que el software, estamos en la misma. Y lo mismo polo académico, etc. Junto a lo cual vos dijiste gas. Ahí tenemos, es igual que turismo. Si hay gas, métale nomás. Si después le neutralizamos la isla o no, ya veremos. Pero ¿a dónde voy con esto? Yo digo lo siguiente. Hay mucha guita involucrada. No seamos salvajes, porque es una pelotudez, digamos así, pero pensemos que en algún momento tenemos que hacer algo, porque están los malditos costos de transporte. Entonces, ¿en qué tiene ventaja comparativa de Tierra del Fuego? Turismo, totalmente, pero totalmente de acuerdo. La parte, totalmente, y desde ahí empezamos, digamos así, a investigar. Reitero la felicitación por el tema y por el tratamiento, porque ha dado lugar a esta vehemente presentación y este intercambio, pero digo, es el tema importantísimo. Perdón. Permitime hacer una breve acotación a lo de Juan Carlos. En realidad es una pregunta, Juan Carlos, porque si no, no termino de entender. Juan Carlos, vos dijiste hacia el final de tu intervención, no seamos salvajes. ¿A qué te referías con eso? Muy sencillo. ¿Cuántos colegas nuestros dicen a la mierda con Tierra del Fuego? ¿Cuándo? Hoy a la mañana. Casi todos. Eso es el salvaje. Eso es el salvaje. Porque uno puede ir a historia para atrás, a vos te gusta la historia, a mí también, y decir, ¿por qué carajo en 1972 hicieron? Y porque si no, la poblaban los chilenos. Fenómeno. Gobierno militar, bueno. Alguien podría haber dicho, bueno, pero tenemos que hacer industria. La hicieron. Estamos delante de un modelo puticlay. Ya estás ahí. Salvaje es eso. Ahora, junto a lo cual le tengo que decir a mi amigo, el que produce este producto textil, perdóname. Y dentro de 50 años también, con máquinas modernas, porque no tengo ningún problema desde el punto de vista productivo. 3.000 kilómetros, dejémonos de joder. Eso, más allá de si después la estructura productiva te da
incentivo no para más valor agregado, etcétera, tiene que ser la base, es decir, algo tenemos que hacer sobre la base de ir hacia actividades que tengan más que ver con la naturaleza, los recursos, la ventaja comparativa. Juan Bueno, Carlos, Juan Carlos, gracias por los comentarios, querido tocayo. Con respecto al sector textil, sí hay una simetría clara. El régimen fue renovado, excepto para el sector textil y confecciones. El sector textil y confecciones tiene una diferencia con respecto al resto de los sectores, particularmente con respecto a la electrónica, que sustituye producción en continente. Entonces eso lo hace distinto. Y segundo, también fue un régimen mucho más, en el caso de estas empresas, mucho más cuestionado, hasta ya una cuestión legal, hasta qué punto cumplían con el proceso productivo o no. Esa parte nosotros no pudimos constatar. Tampoco nos dejó, en las empresas del sector textil no nos dejaron entrar a las plantas, lo que ha contribuido a la percepción de opacidad. Pero tengo que decir esto está estipulado que se caen los beneficios a fin de año. En mi opinión, sería bueno que eso no cambie el estado de las cosas. Solo ahora agregarlo, solo agregaría costo fiscal y incrementar el problema. No es un problemón, es lo que mostré, es una parte minoritaria del régimen este sector. Con respecto a los costos de transporte, es verdad. Nosotros, de hecho, yo no lo mostré, lo podía mostrar. Tenemos una alternativa de simulación que es donde se logra eficiencia en los costos de transporte. Principalmente por el puerto de Río Grande. Se podría bajar los costos de transporte. También creemos que una gestión provincial puesta en vez de poner toda la energía en defender el régimen, ponerla en hacerlo más eficiente, lo que quede del subrégimen siguiendo una propuesta de estas características y trabajando en nuevos sectores, también priorizaría cosas que hoy no se hacen, como tener mejores acuerdos con Chile, porque hay que pasar por parte de los costos de transporte, es lo que hay que ahí pasar por Chile, volver a pasar por aduana, y todo un tema de aduana, de facilitación de comercio, que se puede trabajar desde un punto de vista diplomático y no se prioriza el tema. Eso se podría hacer también, bajaría. Nosotros hacemos la cuenta, nos da un poco más. Por ejemplo, los celulares terminan, y de todas formas no hay forma que los celulares puedan ser competitivos, pero sí hay más producción. Donde más se ve la diferencia es en los aires acondicionados, que en el caso, el benchmark que trabajamos nosotros da que sobrevive el 28% de la producción y llegaría a un porcentaje bastante más alto, creo 40 y pico por ciento, si hubiera creo que son 10% de reducción de los costos de transporte. Pero tenemos en el documento 2 tenemos analizado justamente eso. De todas formas, se va a seguir siendo un costo de transporte alto. Para los celulares no es tan alto, para los otros productos quizás sí, porque el valor del producto es muy alto con respecto al costo de transporte. Mencionaste en este contexto, Juan Carlos, a la economía del conocimiento. Claro, justamente no tiene este problema de economía del conocimiento. Entonces, es una de las ventajas, es que no tiene este problema que tiene la producción física, que hay que transportarla, ¿no? Y por otro lado, hoy los servicios no tienen este crédito fiscal IVA, y eso se mantendría así. Entonces, tendrían sí los beneficios que hoy tienen, que es que las personas físicas, quizás el empleado de una empresa de software, no pague impuestos a las ganancias. Pero creo que sería una diferencia muy a favor si se desarrolla el sector de economía del conocimiento. Y más todavía, si esa producción se destina a exportación y no a continente, entonces no hay costo fiscal asociado, porque, de nuevo, lo que se exporta igual desde continente tendría esos beneficios, porque hay devolución de IVA. Perdóname, Sí. Juan Carlos Alac. Me dio la impresión que lo que te decía Juan Carlos era, lo voy a decir medio brutalmente, ¿para qué te metes en las actividades que eventualmente puedan surgir cuando de pronto esas actividades podrían surgir en el continente y no en la isla? Y no creo que se referirá solo
a economía del conocimiento, sino para qué esa tercera parte en donde vos querés armar un plan productivo alternativo. No lo entiendo. Pero la mayoría si, de no, los- si no es lo que preguntó Juan Carlos, es lo que pregunto yo. Bueno, tiene que ver, excepto economía del conocimiento, los sectores están todos atados a Tierra del Fuego. Turismo, No, turismo está claro. gas y eso petroquímica, el polo antártico, Ok. quizás el Ok. polo científico y tecnológico no tanto, pero también son actividades relacionadas a cosas de la Antártida, ¿no? que está cerca del objeto de estudio. Entonces, todo tiene un componente de localización atado a recursos naturales que están ahí, o hay algo que pasa en Tierra del Fuego que hace que quiera estar ahí. De economía. Tocayo, clarificalo bien, porque ahí ganás en el argumento. Porque Ok. la idea cuál es, no hay conflicto entre desarrollar ciertas cosas, ventaja comparativa, etcétera, etcétera. Sí, sí, buen punto. Sí, sí, sí. Claro. Tal cual, sí, sí, sí. Eh, con respecto al salvajismo y la gradualidad, hay algo que. Hay dos cosas, ¿no? Primero, nosotros hicimos una propuesta de 11 años. ¿Por qué ese plazo? Primero, porque un plazo largo, en principio. Te aviso que te cayó una jauría con los 11 años. Sí, sí, sí. El primer punto es dar lugar, primero, los costos de ajuste sabemos en todo proceso sabemos de la literatura de liberalización comercial, o sea, procesos de cambio estructural tienen asociados costos de ajustes altísimos. Entonces es mitigar esos costos de ajuste. Entonces eso tiene sentido la gradualidad en ese sentido. También en el que las nuevas actividades que ayudarían a mitigar esos costos de ajuste también llevan tiempo a desarrollarlas. No se puede un plan de desarrollo turístico hacerlo en un año. Entonces, tiene esa idea. Ahora, si me decís, ¿por qué 11 años y no 5 y no 7 no 15? No tenemos un argumento fuerte y tampoco es esa idea que dar un plazo suficiente, después será la negociación política la que determine exactamente el plazo. También hay un argumento político, es decir, si no se hace todo de golpe, no se hace porque no se puede mantener. Es verdad, podría ser verdad ese argumento político, pero también es verdad que cuando la opción salvaje la terminás no haciendo, porque es salvaje y la oposición a una opción salvaje no es muy apetecible. Entonces, también esto es generar un consenso sobre algo que no genere costos tan grandes, no genere dolor, digamos, a la población, que se pueda reajustar, que la provincia vea un horizonte de salida a esto. Es lo posible, lo viable, ¿no? Es muy fácil decir. La salvaje tampoco resulta. Ahora, clave en lo que estás diciendo, mi querido amigo, es la credibilidad en la permanencia. Guillermito Calvo. Guillermo Calvo dice, muchachos, si la gente cree que una reforma es transitoria y vos estás afectado, ¿cuál es la estrategia? Resistir. Si vos crees que llegó para quedarse, ¿cuál es la estrategia? Ajustarte. Muy importante, muy importante. Entonces, de repente decir, mirá, te voy a dar 5 años, porque al de los celulares, después de decir 0, pim, fenómeno. Llegó para quedarse. Entonces viene como la legislación, cuántos lo votaron, van a rezar, el obispo va a putear, ya sabemos todo. Y vos incólume decís, ¿por qué? Porque crees en lo que estás haciendo. Fíjate qué importante que es el argumento que nosotros como profesionales tenemos que meter, en el sentido de decir, tengo gran convicción que lo estoy haciendo. Es el médico que te dice, dejate de joder, bajá de peso, porque te vas a morir en 3 meses. Entonces tenemos que estar bien en claro, digamos, lo que queremos, es decir, dale, dado ese dale, fenómeno, 5 años, pero no que en cada trimestre franela, pero también es el componente político. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros esa parte un poco nuestro abordaje de eso es plantear que esto se haga por ley. O sea, nosotros y también esto lo presentamos ante ante diversas audiencias, digamos, también de gente que está armando programas de gobierno. Y, y lo que sugerimos fuertemente es la opción de tratar de que sea por ley, que es no solo por la parte jurídica, digamos, para darle más garantía jurídica a todo lo que se haga, sino también eso, porque implica un consenso que después
permite pensar, aumenta las probabilidades de que se mantenga en el tiempo. Ujú. La garantía no está nunca. Y quizás lo principal que, si nos queda una cosita que hay que trabajar más, es como pensar el dispositivo institucional para darle garantías principalmente a la provincia de que los fondos, o al menos parte de los fondos ahorrados, se canalizarían al desarrollo productivo. Ese es quizás el desafío central, ¿no? Cómo convencerlos a ellos de, mirá, vas a patalear, no sé qué, pero tanto no patalees porque esto va a estar. Eh, y que se pongan a trabajar en ver qué se puede hacer con toda esa plata. Sí, ¿Vos querías decir algo, Susana? Sí, perdón, ¿no? Pero dos preguntas. Me falta una. Ante la pérdida de empleo tan abrumadora durante el primer espacio de tiempo que ustedes tienen, ahí yo vi que había un decreto, llegué a tomar el número 700 y pico más o menos, sobre el cual se basaban, pero eran 1000 puestos de trabajo directamente en el primer año, o sea, bajar 1000 puestos de trabajo es significativo. Si a lo largo de 10 lo van a desarrollar, esas 1000 personas, en el mejor de los casos, van a tener que esperar 10 años. Ese es un shock bastante importante, esa es una pregunta. Y segundo, no en la forma bruta, digamos, como dijo, o abrupta, como dijo Juan Carlos, pero ¿qué pasa si se le mantienen los salarios al personal que hoy está trabajando y se reacomoda todo esto desde el punto de vista fiscal? Primero, para darle una mejor envergadura al trabajo y que sea un valor agregado, no simplemente el armado. No sé si queda clara mi pregunta. de nuevo, decirle La última es, sí. No, lo primero está claro, perdés mucho puesto, 1000 puestos de trabajo en el primer año. En un solo año cuando el derrotero son 10. Entonces, ahí hay un costo político y social muy importante. Entonces, mi segunda pregunta apunta, ¿por qué no esa masa salarial, que son 7000 y pico de personas, está sostenida por el Estado, que va a ser muchísimo menor a un costo como el que tiene hoy desde el punto de vista tributario, y se empiezan a desarrollar otra línea, o sea, esta misma línea de llevar a generar valores con ingreso agregado, materias con ingreso agregado, o sea, al revés de lo que se está haciendo hoy. Sí. ¿Queda claro? Sí, creo que sí. Mirá, en términos de magnitud, obviamente 1.500 puestos de trabajo, que sería lo que daría la pérdida. Quiero decir que no sabemos qué pasaría con el sector textil, si es tan, quisimos nosotros por ser conservadores, como es distinto del resto de los sectores lo que pasaría, hicimos el supuesto que se cierra inmediatamente. Tal vez hay costos hundidos y eso se esparce en el tiempo, pero fue para dejar claro el supuesto, sea más claro que nosotros hacer supuestos ad hoc sobre qué pasaría con el sector textil. Las fluctuaciones en el empleo en Tierra del Fuego han sido abruptas en muchos años, o sea, no es algo que no ha pasado. Por la variación de la demanda, la variación en el empleo ha sido, no es poco común que varíe más de 1000 puestos de trabajo en un año. Entonces, no es un shock que no se haya visto, no es algo desconocido. Sí, en este caso, se podría hacer con un programa de protección social de las líneas que proponemos, bastante generoso. Entonces, sería distinto a como fue en el pasado, porque acá perfectamente a alguien que queda desempleado se le podría casi mantener el sueldo. Y aún así es más barato que el costo fiscal que genera la actividad económica. Eso es algo que quizás no enfaticé, pero el costo de pagarles algún estipendio casi igual al salario a los trabajadores afectados es mínimo con respecto al costo fiscal. Hoy el costo fiscal implicaría, y pensemos la cuenta básica, son 1.000 millones de dólares
sobre 10.000 trabajadores, son $100.000 por persona, por año. O sea, con mucho menos que eso, muchísimo menos que eso, o sea, cada puesto que se pierde genera un ahorro que permite un estándar de vida, si uno quisiera tener un programa de protección social generoso, igual al que tenía la persona antes. Y es más o menos lo que proponemos. Si no proponemos más generoso, es porque en nuestras charlas siempre al revés es visto como una afrenta, como un incentivo a no trabajar, pero en términos de recursos monetarios siempre se puede hacer porque plata hay para eso, alcanzaría. Es tal la desproporción entre el costo fiscal y entonces en esos términos no sería, el costo social no sería tan grande. Y un elemento central también que no destaqué en la presentación es que también nos aseguramos de alguna forma que la demanda agregada no caiga. O sea, no, porque siempre uno, ¿cuál es la idea? Que el empleo directo está afectado, pero después hay repercusiones secundarias, ¿no? Pero en este caso, con el programa de protección social y la generación de nuevas actividades, hasta incluso podría la demanda agregada crecer y no caer. Porque en el caso de que no sea el mismo trabajador, digamos, si el trabajador se reemplea, deja de cobrar la protección social. Eso se puede hacer como uno lo diseñe, pero digamos, en los parámetros que pusimos nosotros, entonces, pero si no es la misma persona, bueno, hay dos sueldos acá. Quizás este sueldo no sea tan alto como el que tenía en Tierra del Fuego, pero la suma del que cobra el que tiene el seguro de desempleo y el nuevo empleo es más del que tenía antes. En términos de demanda agregada y lo que va a generar para el peluquero, la profesora de inglés, no hay afectación secundaria. Juan Carlos. ¿Decía algo? Bueno. Terminamos acá. Escucho. ¿Cómo? No, acá me dice unmute, como si alguien me quiere decir algo. No, creo que te preguntaba si vos querías agregar algo. He escuchado lo suficiente, me quedo pensando. Como en todas las sesiones de la academia, uno se queda dando vuelta con. De acuerdo. ¿Nadie más? Quizás un comentario que no Dale. dije que enfatiza una cosa más, que una pregunta importante es, ¿cómo hay futuro para la electrónica? Y esto es algo que nosotros tratamos de preguntarnos cuando estuvimos allá y hablamos mucho con la gente de las empresas. Y ellos también, cómo piensan ellos, porque ellos piensan en estas cosas, ven el futuro más posible de lo que es electrónica, no en la parte de consumo masivo. Eso es muy difícil competir con China, es como un sinsentido estar haciendo eso en Tierra del Fuego. Por la escala de producción, es una escala que no justifica, se hacen en pocos países del mundo y se hacen a escalas de otras dimensiones. Sí ven un futuro en producir estas placas electrónicas para segmentos de mercados más customizados, no masivos. Piensan en la maquinaria agrícola, el equipamiento médico, otro tipo de equipamiento. Todo dispositivo electrónico lleva placas. Y estas placas son, claro, si uno las hace a escala, también la escala importa, pero muchas veces son productos de poca tirada, digamos, y donde muchas veces el costo de la placa no es tan grande con respecto al costo del producto, de las placas que haya. Entonces, no importa tanto que no se pierde tanto por operar una escala más baja. Me pasa que las empresas no han trabajado esto, recién lo empezaron a hacer un poco ante la amenaza de que se pudiera caer el régimen antes de que lo renovaran en 2021. Y entonces ahí empezaron a desarrollar un poquito una capacidad de diseño, algo tienen, algo han generado, de hecho, algo generan o eso es lo que cuentan las empresas, más el caso de Mirgor que le provee a la industria autopartista, han generado alguna capacidad de diseño, que obviamente podría ser mucho mayor, pero no trabajan mucho estos mercados, bueno, porque tienen, se dice la vaca atada, ¿no? Y no tienen muchos incentivos a hacer estos esfuerzos, digamos. Pero eso es una salida posible, muy difícil saber si
si podrían ser competitivos haciendo esto, pero es lo más cercano a eso que tienen. Perdón, a mí me queda un punto desde la ignorancia más supina. Eh, el régimen equivalente de Brasil, ¿qué diferencia tiene con el argentino de Tierra del Fuego? Eh, Manaos es, ¿no? sí. Sí, no. Ah, no. Sí, es muy buena pregunta. No llegamos a poder saber exactamente los detalles del régimen de Manaos, nos resultó totalmente imposible y intentamos mucho. Ajá. No está muy claro, como tampoco el régimen de Tierra del Fuego no lo encontramos descrito en los términos en los que al final nos gusta describirlo, Claro. digamos. Hasta ahí hemos hablado con especialistas en Brasil y no nos supieron decir bien. En principio es parecido, yo creo que tiene más, eh, relativamente premia más el valor agregado que la facturación. Ah, sí. Creo que sí. No tengo la certeza, pero creo que sí. Eh, Y sospecho que debe haber una diferencia de escala fenomenal, ¿no? Hay una diferencia importante, pero un tema importante es en los celulares, que es el producto más importante, el que genera más costo fiscal. En Brasil, en Manaus, se hace un tercio de los celulares. El resto se hace en San Pablo bajo la ley de informática, que es otro régimen de incentivos. Ese otro régimen de incentivos sí sé lo que es. Y no tiene subsidios a la producción como acá, porque se los hizo sacar la OMC. Eh, Tampoco sé por qué la OMC no cuestiona a Manaos, pero sí cuestionó la ley de informática y la cambiaron. Y ahora tienen subsidios a la innovación, o sea, a las inversiones. Siempre es distinto un régimen de incentivo a la inversión, porque la inversión se hace una vez. Y entonces todo el tema de la captura y de que nunca lo podés sacar es mucho más sencillo, porque lo pusiste a la inversión que se hicieron y la inversión ya no la está haciendo de nuevo. Eh, pero los celulares, dos tercios se hacen bajo la ley de informática. Pero después, un típico argumento es, si no fuera por Tierra del Fuego, te vendrían las cosas de Manaos. Y al venir, Sí. y al venir de Manaos no pagaría arancel de importación. Entonces, el costo fiscal que estás calculando no es tal. Entonces, respuesta a eso. Número uno, eh, sería una parte, nada más la de los aranceles, o sea, el IVA que viene de No el Mercosur, IVA, claro. no el IVA, Claro. número uno. Dos, vimos en el estudio, en el documento 2 está hecho un análisis de la amenaza de Manaos que llamamos que no es tal. En terceros mercados, donde Brasil también tiene preferencia, como tendría en el mercado argentino, arancelaria, no vienen de Brasil los celulares, vienen de China. Y los televisores y los acondicionadores de aire. Entonces, uno puede inferir que tampoco acá vendrían de Brasil. Tercero, aun si las otras dos cosas no están y te vinieran de Brasil, que entren sin arancel de Manaos, eso no está estipulado en el Mercosur. Eso está estipulado en un acuerdo bilateral que se firmó conjuntamente con el Mercosur en la misma época, que es el acuerdo bilateral Manaos-Tierra del Fuego. Ese acuerdo estipuló, porque en principio deberían pagar, porque zonas francas no están en el Mercosur, no están amparadas por el Mercosur. Dijeron, bueno, se paga cero arancel bilateralmente, Manaos, Tierra del Fuego, perdón, lo que entre a continente relativamente, ¿no? De Manaos a continente argentino y de Tierra del Fuego a continente, al resto de Brasil, para una lista de productos a especificarse, dice el acuerdo. Esa lista nunca se hizo. Y quedó entonces para todos los productos, pero eso se podría, es solamente una cuestión de decir, bueno, vamos a hacer estas listas ahora y los celulares no entran, porque está estipulado en el acuerdo. Y si Brasil no estuviera de acuerdo, se puede denunciar el acuerdo, que está perfectamente legal hacer eso bajo la Convención de Ginebra, y pasado un año se puede quedar sin efecto. Entonces, perfectamente, sí es un tema político, Brasil hay que decirle, pero no es tan difícil porque hoy no está exportando. Entonces decir, mirá, yo no quiero más Tierra del Fuego, pero tampoco te voy a comprar a vos, no voy a sacar el régimen para que vos me... Entonces, saquemos esto, arreglemos esto mientras yo cambio, y es esperable que Brasil acceda porque no está perdiendo mucho. Muy bien. Bueno, Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por la Maravilloso, invitación. muy lindo, muy interesante. ¿Eh? Gracias, gracias Juan Pablo.